Cuando oímos alabanzas como estas y nos damos cuenta que solo fue por amor, que ninguno de nosotros es merecedor de su gracia, de su perdón, que ninguno de nosotros hubiese podido quizás pagar esta salvación si esta salvación se hubiese podido pagar. Pero la intención es de Jesucristo. Fue de reconciliar al pueblo de Dios con su Dios. Allí las Escrituras hablan de un hombre llamado Jabes, un joven, un hombre, una persona como tú y como yo, que tuvo una vida quizás no particular, porque yo creo que muchos de nosotros hemos vivido de esta manera y hemos vivido experiencias similares a ellas. Y la palabra del Señor dice así en el nombre de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh sí, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y así tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando vemos una oración tan sincera de un joven, de un varón, de una persona que se había dado cuenta de que por causa de las maldiciones que su familia tenía y por causa del dolor de su madre, no tan solamente su madre vivió ese dolor, sino también ese joven y ese hijo tuvo que cargar con ese dolor en su vida.
en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Pero dice la palabra del Señor que este joven un día también escuchó que en Israel había un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios temible, un Dios que hacía grandes prodigios, que hacía grandes milagros. Cuando había alguien que invocaba allí su nombre, dice la palabra del Señor que este varón, este joven, un joven maldecido por su madre, una mujer, como decía, que no cargó con el dolor tan solo a ella, sino que también cargó el dolor este joven, este hijo que supuestamente en medio de los días después de dar a luz amó, pero que al momento de dar a luz ella se dio cuenta que el dolor que le había producido aquel hijo, el dolor y la angustia, pero Jesucristo ha mirado eso en tu vida y se te ha presentado como el Dios de la salvación, como el Dios ayudador, como el Dios que está en medio de su pueblo, como el Dios que se regocija en medio de la alabanza, como el Dios que está con su creación y que jamás la ha dejado. Por eso el Señor en este día ha querido venir a bendecirte. En este día el Señor ha querido visitar tu tierra y por mucho tiempo la ha estado visitando. Así como visitó en aquellos tiempos de Jabes, como visitó al pueblo de Israel, así hoy en día Dios está visitando esta tierra. Y por mucho tiempo has estado oyendo palabras sobre palabras, bendiciones sobre bendiciones. Y que en este día no tan solamente eres un oyente, porque quizás en este día tu corazón te está hablando, porque el Señor está provocando allí en tu corazón algo diferente a lo que has sentido en otros días. Quiero decirte que como joven también viví una realidad como esta, y sé que mis hermanos también vivimos realidades como esta, en donde el dolor nos visitaba y en donde en medio del día nos cubríamos en medio de lo que el mundo nos otorgaba. Y quizás no quiero ser gravoso en esto, quizás no quiero ser confrontante, solo quiero dar a conocer lo que nuestras vidas han vivido, para que también tú sepas que tu vida no es una vida personal, pero que un día, en medio de lo que estábamos allí, la palabra del Señor llegó. Y esa palabra tocó nuestras puertas de nuestro corazón y nos hizo entender que aunque nuestro corazón fuera cerrado por 7 llaves, por muchas cadenas, por muchas puertas, por muchos candados, no fue impedimento para que la palabra del Señor llegara a nuestras vidas y a nuestro corazón. Quiero contarte en breves palabras que la primera vez que supe que Jesucristo existía, estaba en el lugar de Schwager, estaba allí en ese lugar con mis amigos, disfrutando allí, fumando, participante también de la droga. Y allí estuvimos, y mientras fumábamos, en una esquina de mi población había una campaña evangelística. Y allí ese hombre dice que sintió de parte del Señor hacer un llamado. Y ese hombre, ese joven empezó a llamar y contaba de esta manera: 1, el Señor te está llamando. Y pasaban 2, 3 personas y decía 2, y allí seguía pasando más gente.
Cuando iba alrededor de 5, yo sentía que ya ese llamado o esa numeración estaba provocando algo en mi ser. Y cuando contaba 6, ya me di cuenta de que ya no estaba con mis amigos en sí, sino que ya más mis oídos y mi corazón estaban puestos a lo que ese joven estaba diciendo. Y seguía gritando 6, y luego 7, y luego gritaba 8, y cuando gritó 9 yo sentí que mi vida estaba siendo llamada por el Señor. Pero cuando estaba en medio de la drogadicción, decía yo, ¿cómo va a ser tanto que Dios me va a hablar a mí? Estoy alucinando quizás algo que no es correcto. Y mientras mis amigos seguían hablando y riéndose allí, yo sentía que la voz de Dios me estaba llamando. Y ese hombre dijo, todavía falta uno. Todavía aquí falta uno, dice el Señor. Y ese hombre siguió gritando 9. Y yo veía como la gente pasaba. Pero ese joven decía, predicador, decía, el Señor dice que falta uno. Y el Señor no terminará de contar hasta 10. Hasta que esa persona llegue. Y mientras yo estaba allí, ya mi corazón no se podía sostener por sí mismo. Ya mi corazón y mi vida no se podía sostener. Y cuando ese hombre dijo, el Señor me dice que aquí hay uno que falta. 9, gritaba ese joven. Y mi vida no se pudo sostener, ni la droga la pudo sujetar allí en ese lugar. Ni la droga pudo ser capaz de sujetar mi vida, ni mi alma y mi espíritu. Cuando me di cuenta, iba en dirección caminando enfrente de ese predicador, allá donde él estaba. Y cuando logré llegar a los pies de esa multitud y del predicador que allí estaba, cuando me paro delante de ese hombre grita muy efervescientemente, dijo, 10. Hoy ha llegado el varón que Dios ha llamado. Y cuando ese hombre grita de esa manera, ni la droga pudo sostener mi llanto ni mis lágrimas, porque la presencia del Señor cayó sobre mi vida. Y supe que Dios ese día me había llamado para grandes cosas. Hoy quizás no contaré hasta 10. Hoy quizás no contaré ni hasta 3. Pero quiero decirte que no hay nada que pueda sostener el llamado de Dios. El Señor, y se constituyó, dijo la palabra del Señor, en una persona muy ilustre, más que sus hermanos, más que cualquier persona que había en ese lugar. Hoy es el día para ti. Hoy es el día para ti. Hoy es el día en que Dios, que Jesucristo ha venido a presentarse a ti como el poderoso Dios de Israel, como el Dios poderoso de Chile, como el Dios poderoso de Coronel, como el Dios poderoso de esta comuna, de esta población. Dios es poderoso aquí y en toda la tierra. La tierra está llena de su gloria, está llena de su plenitud. Y hoy es el día para ti. Que ni el dolor, ni que la vida que puedas llevar, ni de la manera que estés viviendo, sea hoy impedimento para Jehová. Porque Dios vino a ricos y a pobres, a humildes y a orgullosos.
Dios vino por todos nosotros y nadie es diferente a los demás. Toda persona necesita del Dios vivo. Toda persona necesita de Jesucristo. Toda boca se doblará, toda boca dirá algún día y toda rodilla se doblará delante de su presencia. Pero hoy es el día de reconocer a Jesucristo en tu corazón y en tu familia. Si eres tú en este día quien reconoce a Jesucristo, si eres tú quien necesita una sanidad, hoy es el día para ti. Hoy es el día del Señor para ti. Y quizás, como les decía, podríamos estar toda la tarde diciéndote tantas maravillas de Jesucristo. Pero sé que Dios sabe hablar al corazón del hombre. Porque lo he vivido personalmente. Ya la presencia de Dios, no hay rejas, no hay pared, no hay cadenas, no hay candados que puedan impedir el propósito de Dios en la vida de un hombre y de una mujer. Soy testigo de eso. Ni un lugar tan físico como la cárcel pudo detener el llamado de Dios. Ni un lugar como ese pudo tener que dejar afuera al Señor. Aún Dios en esos lugares está trabajando con personas como tú y como yo. Pero en este día es Crumora. En este día es nuevo amanecer. En este día es ser obligado. En este día quizás llegará estas palabras a la colonia. Quizás llegarás allí a Villamora, a donde quiera que lleguen estas palabras. Quizás la Berta también es visitado en este día por la palabra del Señor. Vamos, este es el día para ti. Este es el día que Jehová ha preparado para ti. Este es el día en que el Señor se ha venido a presentar a tu vida para decirte si hay salvación para ti, si hay sanidad para tu vida, si hay liberación para ti, Crumora. Si podrás decir como Jabes: e invoqué el nombre de Jehová, y Jehová oyó mi clamor, y cambió mis generaciones por siempre, y cambió la trayectoria de mi vida. Aleluya, porque eso es lo que el Señor hace. ¿Qué te podrá detener? ¿Qué te podrá impedir hoy de venir a Jesucristo? ¿Qué podrá impedir que hoy seas libre? ¿Qué podrá impedir que hoy seas bendecido? ¿Qué podrá impedir que hoy Dios sea con tu vida? Vamos, hoy es el día para ti. Hoy es el día del Señor para ti. Como decía mi hermano que me antecedía, le dijo Jesucristo a Zaqueo: hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy es el día del Señor para ti. Hoy es el día del Señor para tu vida. Hoy es el día del Señor para tu hogar. Vamos, el Señor te está llamando. No dejes pasar esta bendición del Señor. Ven a Cristo tal como estás. Ven a Cristo que hoy está para llamarte y para esperarte y para recibirte. A mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar es tu presencia, oh Jesús.
la sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo controlar, por tu presencia, oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar y yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Lo que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, es tu presencia, oh Jesús. La sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo controlar, por tu presencia, oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia.